Shabbat Shalom. Hemos estado durante una media hora antes de esta transmisión tocando una serie de temas que no los hemos transmitido, pero una serie de temas muy interesantes siempre acerca de la parashá de la semana. Hemos estado hablando acerca de las piedras con las que cubrió Jacob su cabeza, con lo que el Zohar dice que es la puerta Elohim en la casa del cielo. Hemos hablado de Rachel la pastora y más. Hoy estamos ya listos para hacer el desarrollo de la clase de Torah, ya transmitiéndola. Les recuerdo que en nuestra clase de Torah de la mañana vimos que la razón que nos dicen los cabalistas del por qué Jacob debía de ir al exilio de Harán era porque Jacob necesitaba pasar por un proceso de limpieza espiritual y de esta manera hacer alguna especie de tikkun. Por lo tanto, fue el creador del mundo quien lo envió a casa de Labán. Aunque hemos dicho que, viendo la literalidad, aparentemente las razones por las que fue al exilio fueron otras. Huyendo de su hermano, para obedecer a su madre, para obedecer a su padre. Pero de acuerdo a los cabalistas, Jacob fue enviado, dirigido por el cielo al exilio, porque necesitaba pasar por un proceso de limpieza espiritual y hacer una especie de tikkun. Esto para ser merecedor de la tremenda exaltación eterna de convertirse en el padre de las 12 tribus de Israel. Tenía que pasar todo ese proceso para convertirse en la Merkabah, en la carroza de la Sefirat Tiferet. Ustedes que están familiarizados con el árbol de la vida saben bien que Jacob representa la Sefirat Tiferet. Jacob tenía que convertirse en la columna central en el árbol de la vida. Por lo tanto, para poder llegar a tal elevación espiritual, tenía que pasar por ese proceso primeramente. Y ese proceso también le llevaría a heredar finalmente un sitio de honor, un sitio principal en la era del Mashiach. ¿Qué lugar tendrá Jacob en la era del Mashiach? Si me remito a las Nuevas Escrituras, en el Sefer Matillahu, capítulo 8, versículo 11, hablando Yeshua, dice, y oigan, y ahora ustedes que estudian Torah, podrán entender mejor estas palabras. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes serán estos? Oye, queda obvio. ¿Quiénes son estos? Más específico. Más específico. ¿Sí? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Los dispersos. Los expatriados. Las tribus de Israel en el exilio, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, en español dice, en el reino de los cielos. Traducido mejormente, ¿cómo se diría? Otra. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dice en español.
Otra manera de decirlo. Porque, y oiga, porque si nosotros no aprendemos a ver bien las escrituras, pues vamos a creer que se está hablando de que eso será más allá del sol. Y se puede argumentar, pero ahí dice en el reino de los cielos. Otra manera de decir el reino de los cielos. El reino de Elohim. ¿Y dónde será establecido el reino de Elohim? En la tierra. Entonces, leyéndolo de nuevo, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Elohim. Entonces, para tener Jacob ya asegurado este sitio de honor en el reino de Elohim, en el Malkut Hashamayim, eso prácticamente es la shefa, la abundancia, el ekev, el premio, la recompensa al proceso al cual el Eterno lo sometió durante 20 años en casa de Labán. Así que todo lo que él padeció, todo lo que sufrió, es para hacer de Jacob una luminaria de ayer, de hoy y mañana. Y esto nos lleva al meollo de una de las verdades que queremos desarrollar en esta tarde. Oigan esto. Todo proceso de limpieza espiritual, todo tikkun lleva implícito sufrimiento. Todo proceso de limpieza espiritual, todo tipo de tikkun lleva implícito sufrimiento. Y entre más grande y fuerte es el sufrimiento, aceptado con mansedumbre, recibido con calma, sin renegar, sin quejarnos, sin dejar que el Yetzer Hará se nos salga, por más fuerte que sea el sufrimiento que se experimente, pero en quietud, en reposo o con un espíritu aquietado, como digo siempre, así es y así será de grande la exaltación, el premio, los regalos, el éxito, la prosperidad que el Eterno hará con nosotros ahora mismo y en el mundo venidero. Y si hay personas que su proceso de limpieza o su tikkun es más fuerte que el de otras. Sí. De hecho, si ustedes y yo nos comparamos con muchas personas, diremos que nosotros la vivimos tranquilamente. Tranquilamente, amenamente. Nos levantamos en shalom, nos acostamos en shalom. Pero no es el caso de todos. Hay personas que su proceso de limpieza espiritual o su tikkun es más fuerte que el de otras. Y lo experimentan mediante diferentes tipos de enfermedades. Aquí todos ustedes son bien sanos. Otros experimentan una limpieza espiritual o un tikkun con accidentes, que una cosa, que otra, que un problema tras otro, que no termina de salir de uno y va entrando a otro.
lloviéndole sobre mojado. Hay personas que su proceso de limpieza espiritual, su tikkun, es más fuerte que el de otras. Incluso hasta en el tipo de muerte. Incluso en el tipo de muerte. Porque nosotros todos los días escuchamos tipos de muertes abrumadoras. ¿Qué otro calificativo podemos darle? Espantosas. Fuertes. Les voy a recordar algo que vimos en otro contexto de enseñanza. A la base de que todo proceso de tikkun lleva implícito sufrimiento. Dicen los sabios, este mundo está al revés. Y la visión humana no es como la divina. Por eso está escrito que los pensamientos del Eterno no son los nuestros. Sus caminos no son los nuestros. Este mundo está al revés y la visión humana no es como la divina. Pero dichoso aquel que tiene los lentes espirituales o la conciencia espiritual para ver las cosas como son en su esencia y no como aparentan. Si diéramos una lista a las personas para que escogieran la forma en que sería su muerte, un accidente, ahogados en el mar, apuñalados o simplemente irse a dormir con una sonrisa en el rostro y ya no despertar, todos por lógica elegirían esta última. ¿Cuál? Ya que es agradable, no dolorosa y aparentemente digna. Pero nuestros sabios nos piden que superemos ese sentimiento humano y veamos el bien del alma y no del cuerpo. Pues los pecados en el alma hay que borrarlos y la mayoría pueden borrarse por medio del arrepentimiento y haciendo teshuvá de todo corazón. Sin embargo, hay manchas muy grandes, por ejemplo, asesinar a alguien, cometer idolatría, tener relaciones incestuosas, etcétera, cuya mancha es tan grave que además de teshuvá, habrá que hacer una limpieza a fondo para quitarlas, lo que implica ciertos sufrimientos en la vida y en la forma de morir. Manchas graves, que además de requerir teshuvá, habrá que hacer una limpieza a fondo para quitarlas, lo que implica ciertos sufrimientos en la vida o en la forma de morir. Toda muerte es dolorosa, pero si pensamos en el alma y no en el cuerpo, en la lógica divina y no en los sentimientos humanos, entenderemos que cuanto más dolorosa sea la muerte para el cuerpo, más limpia sube el alma al cielo. ¿Qué es lo que necesitamos? Dicen los sabios. ¿Qué necesitamos? Sí, necesitar ese sentimiento humano, pero también elevar nuestra conciencia, porque estamos diciendo que hay personas que experimentan una limpieza espiritual o un tikkun más fuerte que otras. ¿O no? Si nos vamos de una vez para lo que es la muerte,
entre más sufrido es el cuerpo antes de volar su alma al cielo, es porque se está efectuando una limpieza espiritual muy profunda. Imagínense que hay personas años en cama y no mueren, y sufriendo de verdad. ¿Perdón? Por eso necesitamos ampliar nuestra conciencia. Necesitamos ampliar nuestra conciencia y entender que las cosas no están pasando nada más porque así por así, sino que ese proceso es un proceso de limpieza espiritual. Y de seguro, así como es de fuerte la limpieza que se le está haciendo, así es la necesidad que tiene esa vida que se le haga. Córrame esto por aquí para ver. Pero estoy yéndonos hasta la muerte. Esto es ya en cuanto a la muerte, pero cualquiera que sea el ticún de la persona, cualquiera que sea el sufrimiento, debe de recibirlo con calma. Con calma. Y decir, Gamzule Toba. Y no quejarse. Y oiga, todos los tikkunim, en la medida que nos sometemos a ellos, así como tienen un comienzo, así también tienen un final. Y entre más nos sometemos a ese proceso, más rápido vamos a salir de ahí. Entre más nos rebelemos, nos quejemos, estamos prolongando la limpieza. Entre más colaboremos con el cielo, más rápido va a pasar. Cuando el tikkun se cumple o lo cumplimos, entonces viene el Eterno y levanta nuestras cabezas ahora mismo. Levanta nuestras cabezas ahora mismo en el mundo presente y nos hace ser personas exitosas, prósperas, con una cabeza levantada. Y por ende, el premio en el Olam Haba, en el mundo venidero. A Jacob le llevaron 20 años de limpieza. 20 años. Otros tikkunim duran 1 hora. Sí, en la medida que colaboramos. Rápido, ¿qué pasa? El tikkun o la limpieza de Jacob duró 20 años. En cada uno de los procesos de limpieza espiritual, o cualquiera que sea el tikkun que uno esté experimentando,
tenga por seguro que ahí está la gracia del Eterno, la ayuda divina, la asistencia celestial. No se está solo, aunque esos son los momentos cuando parece o pareciera ser que los cielos nos dejaron solos. Pero es cuando más nos asiste una gran medida de su gracia. 20 años le llevó a Jacob. Pasado esos 20, ¿cómo salió de su ticún? Sí. ¿Cómo salió después de su proceso de limpieza? Es que después que el Eterno ha afligido, después viene su consuelo. Después que Él ha abatido, herido, después viene y cura. Después que ha afligido a una persona, después viene y le alegra. Y no necesariamente hasta llegar al mundo venidero, sino ahora mismo. Right now. Ahora mismo. ¿Cómo salió Jacob después de su limpieza? ¿Con cuántas esposas salió? ¿Con cuántos hijos salió? ¿Cómo salió en cuanto a ganado? Dice en la Parashá, capítulo 30, versículo 23, 30, versículo 23, dice 30, 23, no, 30, 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Multimillonario. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Se dice que si alguien tenía un asno en el Medio Oriente en esa época, es como que hoy alguien tenga un 4x4, una troca, un Land Cruiser. ¿Y cómo era el ganado que llevaba Jacob para la tierra prometida? Ahora, oiga esto. Sí, después de su limpieza vino la shefa, la abundancia. Oiga esto, hay variedad de tikkunim que hay que hacer. No es solo uno. Uno debe de pasar por diferentes procesos de limpieza espiritual. No es solo un tikkun. Porque si hemos fallado en tantas áreas, tenemos que hacer tikkun en cada una de ellas. En algunos casos basta la teshuvá, en algunos casos. Pero en otros casos se requiere sufrimiento. Sigamos. Después tenemos que hay ocasiones cuando sí es posible percibir el mal de ojo. Hay ocasiones. Pero hay otras ocasiones usted ni cuenta se da. Porque las personas que tienen el Ain Hara contra usted, tal vez ni están cerca de usted. Y a veces ni les conocen. Pero hay momentos, y principalmente cuando estamos
Cuando las personas están cerca de nosotros, es obvio el Ain Hara. Es obvio. ¿Y por qué se despierta el ojo malo en las personas? Principalmente cuando ven que los mundos de arriba te están sonriendo. ¿Sí? Principalmente cuando los mundos superiores te están sonriendo. Eso despierta inmediatamente el ojo malo en los cercanos. En los cercanos que le dan lugar a la columna izquierda. Porque si tú eres una persona madura, con un nivel de conciencia más elevado, si el cercano a ti, si el que está junto a ti, el cielo le está levantando su cabeza muy en alto, lo que vas a hacer es alegrarte de corazón. Alegrarte y decir, wow, bendito el Eterno, me alegra cómo el Eterno le está favoreciendo, me alegra cómo el Eterno le está llenando de su bondad. Pero si es el caso opuesto, es ahí donde nace el ojo malo. Ante ello hay que tratar la manera de ser prudentes. Y muy prudentes. Cuando usted ya percibió el ojo malo en su prójimo, en su vecino, sea sabio, sea prudente y no esté alardeando. Sea prudente. Yo no sé por qué la gente se enferma solo por el hecho que el cielo bendice a otros. ¿Y cómo se manifiesta el ojo malo? Al ver que el Eterno te bendice, comienza a decir, a saber de dónde es que le está llegando tanto. En algún negocio ilícito ha de andar. A saber por qué es que tiene todo eso. ¿Qué es eso, Génesis? Sí. A Jacob lo trataron de ladrón. No, el ganado. A Jacob lo trataron de ladrón. Él rápido percibió el ojo malo de los hijos de Labán. Dicen los sabios, las caras de los hijos de Labán empalidecieron de celos. La cara lo dice todo. Las caras de los hijos de Labán empalidecieron de celos. Y es lo que comenzaron a decir. Jacob tomó todas las posesiones de nuestro padre. ¿Qué están diciendo estos? ¿Sí? La realidad era que los hijos de Labán nacieron por mérito a Jacob. Mira qué cosa. Labán, cuando Jacob llegó a Harán, Labán no tenía hijos, varones. ¿Y por qué el cielo lo bendijo con varones? Por el mérito de Jacob. Labán, cuando llegó Jacob a Harán, unos cuantos animales desnutridos tenía. Pero de repente el cielo lo favoreció tanto por razón de Jacob. Si la ciudad misma de Harán estaba en ruinas, los ríos secos, los pozos secos, una pobreza, una miseria, pero cuando llegó Jacob a Harán, la ciudad se levantó en mérito a Tzadik.
Pero ahora vienen estos y dicen, Jacob tomó todas las posesiones que eran de nuestro padre. En palabras nuestras, ¿qué estaban diciendo? ¿Ven? Si todo eso que él tiene, si eso era de nosotros. La realidad era que los hijos de Labán nacieron por mérito de Jacob. Todas las riquezas que poseía Labán se les debía a Jacob. Pero ellos invirtieron la situación y culparon a Jacob de haber robado la propiedad de Labán. Era qué cosa. Sigamos. Capítulo 31, versículos 3 y 4. También el Eterno dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Rachel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. ¿A dónde llamó Jacob a sus dos mujeres? Al campo. La llamó al campo para presentarles o para hacerles ver lo que el Eterno había hablado con él. La llamó al campo. ¿Y por qué no tuvo una reunión con ellas en la casa? ¿Por qué tuvo que llamarlas al campo? ¿Ah? Dicen los sabios, es porque las paredes oyen. Es porque las paredes oyen. ¿Cuál es el shiur? O bájale volumen a su voz. Pero es cuando más grita usted. Quiero que leamos y desarrollemos otra enseñanza. Versículo 5 al 16. Y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario, y dijimos 100 veces. Pero el Eterno no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó el Eterno el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién se lo dio? ¿Quién es el que te da las bendiciones que tienes, de las que disfrutas? Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí que los machos cubrían a las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Su tikkun ha terminado en esa área. ¿Por qué digo que hay diferentes tikkunim? Porque más adelante viene el caso de Joseph. ¿A qué fue sometido? A otro proceso.
Respondieron Rachel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras o como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Quiero que nos detengamos un buen rato en estos dos versículos. Respondieron Rachel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Hablemos de áreas familiares. Es evidente que Labán es un mal padre. A todas luces, Labán no era un buen padre. Si interpretamos las palabras de Rachel y Lea, Labán no les daba nada a sus hijas. Y estaba muy bien. No compartía nada con ellas. De hecho, retomando los versículos que hemos leído, ¿cómo se sienten ellas en su propia casa? ¿Y eso a qué suena? ¿A qué le suena, Nancy? Ellas se sienten extrañas en su propia casa. ¿A qué suena eso? ¿Ah? Sí, pero más práctico, más práctico. Y para ese padre ellas no eran como nosotros vemos a nuestras hijas, que son, mientras están en nuestra casa, nuestras princesas, trato, la diferencia que hacemos con ellos, la damos. Ellas se sentían que no eran nada especial para su padre. Y esas son las palabras que leemos de ellas. Por eso les digo, nos vamos a detener un rato en estos temas familiares. 14. Respondieron Rachel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Ellas en su propia casa se sienten solas. Ellas en su propia casa se sienten vacías. Se sienten, oiga la palabra, se sienten despadradas o despadreadas. ¿Existirá esa palabra? Desmadradas, sí, suena, ¿verdad? Pero ellas se sentían despadreadas. Dicen los sabios, Rachel y Lea dijeron que se sentían como extrañas en la casa de su propio padre. Ahora sí, Nancy, ¿cómo se sienten las dos? Solas. Pero si ahí vive el papá. Rachel y Lea dijeron que se sentían como extrañas en la casa de su propio padre, porque todo el dinero fue a parar a Labán. Su padre no compartía nada. Y tenía. Diferente cuando no se tiene. La lección que aprendemos de esto es que los padres no debemos cometer el mismo error de Labán con nuestros hijos. Los padres no debemos cometer el mismo error de Labán con nuestros hijos. Si ellas se sienten solas, tristes, ajenas, viviendo en su propia casa, se sienten extrañas. La lección es que a nuestros hijos hay que darles calor. A nuestros hijos hay que apapacharlos. Hay que darle abrazos, hay que darles mimos, hay que darles palabras de amor. ¿Me están escuchando?
Para que no digan qué cosa. Esa es la lección que podemos aprender. Que a nuestros hijos hay que darles mucho calor. Hay que escucharlos, hay que apapacharlos, hay que abrazarlos, hay que hacerle micos y pericos. Les cuento, cuando yo viajo donde Damaris, yo la abrazo a cada rato. Yo la abrazo a cada rato. Al nada más levantarme, bueno, ella se levanta más tarde. Al nada más que ya salimos de los cuartos, lo primero que hacemos es abrazarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo dormimos? Antes de acostarnos, antes de irnos cada quien para los cuartos, lo otro que hacemos es abrazarnos. Durante el día, dame un abrazo y nos abrazamos. Cuando salimos a la calle o shopping, siempre la llevo con la mano o el brazo sobre el hombro de ella. Así salimos cuando caminamos. ¿Cuál es la lección que debemos aprender del error de Adán para no cometerlo? Sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando nuestros hijos en su propia casa se sienten como Rachel y Lea? ¿Qué ocurre? Lo primero que quieren hacer es volar, irse, escaparse. Y a veces se van con las personas incorrectas, con las personas equivocadas. Cuando Jacob le llamó a Rachel y a Lea al campo y le expuso las palabras del Eterno, y ellos expresaron lo que dijeron, ellas estaban felices de poder salir de la casa. Máxima con un tzadik. En palabras sencillas, nos vamos contigo. Te seguimos. No, nos vamos. Y ellas estaban felices de qué, dije. Sí. Es lo que leemos. Versículo 15 no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Elohim ha quitado de nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que el Eterno te ha dicho. Básicamente le están diciendo, nos vamos contigo. Cuando los hijos están tan felices en casa, por más buenas ofertas que les presenten, no se quieren ir. No se quieren ir. Pero Rachel y Lea, ¿por qué están tan contentas de quererse ir? Máxima con Sadik.
Están tan felices de salir de la casa, de irse. Si de todas maneras en su casa se sienten. Sigamos. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rachel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Gilad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Cuando Jacob salió de Harán, ocurrió algo extraño en toda la ciudad. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo se vino abajo en la ciudad. Los sabios dicen que vino alguien a decirle a Labán: los pozos se secaron. Y lo primero que dijo Labán fue: se fue Jacob. Los pozos se secaron. Se fue Jacob. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué cosa? Él era consciente que la bendición del lugar era debido a los méritos. Usted es un Jacob donde usted vive. Usted es la sal de la tierra. Y yo le dije el Shabbat pasado que cuando usted se va de un lugar, o cuando lo echan de un lugar, o cuando usted llega a los 120 años de edad y muera, las cosas no van a ser como cuando usted está presente. Rachel robó los ídolos de su padre, los terafines. Esto nos dice que aunque el padre sea malo, o los padres sean malos padres, la razón por la que Rachel robó los ídolos de Labán, los sabios dicen que ella estaba preocupada por el bienestar espiritual de su padre. Rachel estaba preocupada por el bienestar espiritual de su padre. Eso nos dice que aunque los padres sean malos, ¿qué nos dice? Que los hijos siempre debemos honrarlos y siempre debemos procurar el bienestar de ellos. ¿Por qué se robó los terafines? En otra enseñanza más, los ídolos, ¿por qué se los robó? En alguna ocasión dijimos que, Labán es el gran mago, el gran hechicero, el gran brujo. Y él tenía su ministerio. Él tenía su ministerio. Tenía su altar. Tenía su santuario. Y este tipo de magos como Labán tenían cráneos en sus altares. Y le colocaban ciertas cosas en la boca, en la boca del cráneo. Hacían ciertos rituales del mundo de la oscuridad. Y a los días, los terafines comenzaban a hablar. Rachel se llevó los ídolos para que no le dijeran a Labán la ruta que llevaba.
Y todavía algunos dicen, eso no existe. No conocen ni su propia Biblia. Cuando regresó del campo el avance, lo primero que al lugar que vino primero fue donde estaba su ministerio, donde estaba su altar. Pero lo primero que y la historia, ya cortando la enseñanza, nos vamos a quedar al final tratando nosotros otros temas acá. Al final es que salió Labán en persecución de Jacob con intenciones de matarlo. Mal suegro también. Mal suegro. Nunca quiso al yerno. Nunca lo quiso. Mal suegro. Cuando finalmente alcanzó Labán a Jacob, le dijo, si tanto querías irte para tu tierra, si tanto añorabas la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis ídolos? Y Jacob emitió una maldición. Aquel en quien encuentres tus dioses, que muera. Aquel que haya robado tus dioses, que muera. ¿Cuál es la lección, Roselena? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que la maldición le cayó a la hija. Sí. Tenga cuidado cuando ande pronunciando cosas usted negativas. Cierro con esto. Nos quedamos tocando otros temas en privado. Hay personas que mueren por un rayo. Y no vamos a meternos a juzgarle. No. Siempre uno puede juzgar mal. Pero hay muchas razones del por qué alguien puede morir por un rayo. Lo primero que estamos claros que eso no fue ninguna casualidad. Eso no fue ninguna casualidad. Que entre un montón de gente específicamente a uno le cayó. Y a veces en seco. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ese no fue un accidente. Por alguna razón, el cielo decretó que esa fuera, así debía de morir. Por alguna razón. Y razones podríamos emitir muchas. Solo digo una, entre el gran abanico de posibilidades. Hay mucha gente que irresponsablemente dice, y si no es así, que me caiga un rayo. Esa es una posibilidad del por qué murió a través de un rayo. Y si no es así, que me caiga un rayo. Y son juramentos. No hay que andar emitiendo cosas negativas sobre nosotros mismos. Porque como dice Zohar, hay ángeles que escuchan la palabra y dicen, eso es lo que él quiere, eso es lo que él quiere. Y están prestos para que se cumpla la palabra que salió de sus bocas. Jacob dijo, aquel que haya robado tus dioses, que muera. Y no sabía que quien los había robado era Rahel. Y ahí es de donde dicen los sabios que Rahel murió prematuramente por la maldición que Jacob emitió sin saber que su propia esposa había robado los terafines. ¿Cuál es el shiur, Nancy?
¿Qué más? No andemos emitiendo negatividad sobre nosotros. De ninguna manera. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Vayetze, la número 7 de este ciclo de Torah, año 5784 de la creación del mundo. Vamos a quedar acá discutiendo una serie de temas extras de la Parashá. Así que para todos, Talmidai, Haberai, Shabbat Shalom.